En el año 2022, cuando los drones topográficos sobrevolaron el terreno donde una vez se alzó la secundaria técnica número 12 de Querétaro, nadie esperaba que el pasado regresara con la fuerza de un grito silenciado durante 18 años. Valeria Montes había evitado durante décadas caminar por esa calle lateral, bordeando los muros desgastados de lo que fue el centro de estudios de su hermano menor. Cada paso le traía el eco de aquella mañana de 2004, cuando Iván salió de casa con una sonrisa que aún parecía resonar en la cocina, y nunca volvió. Pero el tiempo, ese juez implacable, tenía otros planes. Cuando los sensores detectaron una anomalía térmica dentro de un silo oxidado, sellado supuestamente desde hacía más de 15 años, nadie imaginó lo que encontrarían: una mochila escolar marcada con las iniciales IMM, preservada como si el tiempo se hubiera detenido. Y dentro de ella, secretos que transformarían todo lo que Valeria creía saber sobre la desaparición de su hermano. Porque algunos misterios no descansan en archivos cerrados, se esconden entre documentos alterados, nombres escritos con letra temblorosa al margen de libretas escolares, y figuras silenciosas como Héctor Velázquez, expulsado semanas antes del fatídico día. Esta es la historia de cómo una ciudad prefirió el olvido, de cómo el silencio se convirtió en cómplice, y de cómo una hermana decidió que algunas verdades merecen ser contadas, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Quédate hasta el final, porque en esta historia ni toda verdad se revela de inmediato. Hola, amigo curioso. Gracias por llegar hasta aquí, porque lo que estás a punto de escuchar no es un simple relato. Es un misterio guardado en el tiempo, una historia que muchos quisieron olvidar, pero que sigue esperando ser descubierta. Te invito a quedarte hasta el final, porque cada detalle puede abrir una puerta a lo desconocido y cambiar tu forma de ver lo que creías seguro. Si este enigma despierta tu interés, apóyanos con un like. Suscríbete para no perderte ningún caso nuevo que desentrañamos cada semana, y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué misterio te ha dejado más intrigado. Ahora, apaga las luces, respira hondo y adentrémonos juntos en lo oculto. Durante años, Valeria Montes evitó cruzar esa calle lateral que bordeaba la antigua secundaria técnica 12. Cada paso junto a los muros desgastados y las ventanas selladas le traía un recuerdo que preferiría enterrar para siempre. Pero la memoria de aquella mañana en 2004, clara y despiadada, seguía atrapándola en un bucle del que no podía escapar. Era temprano, apenas las 7:15 cuando Iván, su hermano menor, salió de la casa con una sonrisa que todavía parecía resonar en la cocina. Había pan con cajeta sobre la mesa, y entre el murmullo de sus voces, Iván le recordó a Valeria que firmara el permiso para el viaje escolar. Ella, absorta en los planos y las entregas, respondió sin mirar: luego. Nunca imaginó que esas dos palabras serían las últimas que le dedicaría. La secundaria técnica, ubicada a unas pocas cuadras en la colonia Álamos, era un edificio que la ciudad de Querétaro comenzaba a olvidar, envuelta en el ruido del crecimiento urbano. Para Iván, sin embargo, era el centro de su rutina, el lugar donde planeaba construir su futuro. Pero ese futuro desapareció con él aquella mañana. Los días que siguieron fueron un desfile de esperanzas frágiles. Las autoridades prometieron buscar, la comunidad organizó vigilias y marchas silenciosas. Las cámaras y las entrevistas no aportaron respuestas, y la vida cotidiana empezó a llenarse de preguntas sin resolver. La escuela cerró sus puertas en 2006, víctima de denuncias y negligencias. La historia de Iván fue archivada, como tantas otras que se pierden en el olvido del sistema. Sin embargo, el silencio no duraría para siempre. 18 años después, una empresa encargada de un nuevo proyecto habitacional en el mismo terreno activó sensores y drones para escanear el subsuelo. Fue entonces cuando apareció la mochila. No era solo un objeto olvidado, era un eco del pasado que rompía la tranquilidad aparente.
marcada con las iniciales IMM. Cubierta y sellada, contenía secretos que cambiarían todo lo que Valeria creía saber. El redescubrimiento abrió heridas, reactivó la búsqueda, pero también desenterró sombras que nadie había querido enfrentar. Entre nombres olvidados, papeles alterados y un director que no pudo mirar a los ojos, la verdad se escondía detrás de capas de silencio y temor. Y mientras Valeria intentaba armar el rompecabezas, una figura emergía de las sombras. Héctor Cunto. Un joven expulsado semanas antes, cuyo nombre aparecía repetido en la letra temblorosa de Iván. El caso parecía destinado a permanecer cerrado, enterrado bajo documentos y paredes selladas. Pero para Valeria, el archivo nunca estuvo completo. La historia de su hermano era una grieta abierta en el tiempo, un misterio que desafiaría a la ciudad a recordar lo que quiso olvidar. Y ella nunca más volvió a pasar por esa calle. Después de aquella mañana de 2004, el reloj pareció detenerse para la familia Montes. Iván no regresó a casa, ni a la escuela, ni a la rutina que creían segura. En las semanas que siguieron, las calles de la colonia Álamos se llenaron de carteles con su foto. Las luces de los teléfonos ardían con mensajes y llamadas, y la fiscalía parecía movilizar recursos. Pero la realidad se impuso como una pared impenetrable. Las investigaciones iniciales estuvieron llenas de hipótesis. Había decidido escapar. ¿Un accidente oculto entre las calles de Querétaro? ¿O algo peor? Valeria, su hermana mayor, no se conformaba con ninguna explicación. El barrio conocía historias similares. Jóvenes desaparecidos sin razón aparente, expedientes que terminaban en un cajón cerrado con llave. El temor y la indiferencia parecían haberse vuelto parte del paisaje. Las autoridades prometieron respuestas, pero la burocracia y la falta de pruebas los mantuvieron cautivos en un círculo vicioso. La secundaria técnica Bricolas 12, que en otro tiempo había sido un centro de aprendizaje y risas, poco a poco fue desmoronándose. En 2006 cerró sus puertas oficialmente tras denuncias que apuntaban a irregularidades administrativas y acusaciones de negligencia. La comunidad observó el cierre con resignación, como si el abandono del edificio reflejara también la esperanza perdida por encontrar a Iván. Con el paso de los años, los esfuerzos se diluyeron. Las marchas se volvieron menos frecuentes, las vigilias menos concurridas. El caso de Iván Montes se sumó a la larga lista de expedientes sin resolver que México ha visto repetirse. La familia, especialmente Valeria, se enfrentó a un muro de silencio y olvido. Pero a pesar de todo, ella no podía rendirse. En su mente, cada día sin noticias era una herida abierta, una deuda con la memoria de su hermano. Mientras la ciudad avanzaba, construyendo nuevos edificios y calles, el recuerdo de Iván parecía quedarse atrapado en aquel tiempo detenido. Fue casi como si el destino decidiera recordar cuando nadie más lo hacía. En 2022, 18 años después, una empresa de construcción recibió la autorización para desarrollar un complejo habitacional justo en el terreno donde antes se levantaba la secundaria. Antes de iniciar las obras y en cumplimiento de normas de seguridad, un equipo especializado utilizó drones y escáneres térmicos para revisar el subsuelo y asegurar que no hubiera riesgos ocultos. Fue entonces cuando apareció la anomalía. Uno de los drones detectó una variación térmica extraña dentro de un silo oxidado, un cilindro de metal que, según los documentos oficiales, debía estar vacío desde 2002. La sorpresa fue mayor cuando el equipo de excavación encontró, dentro del silo sellado desde hacía más de 15 años, una mochila escolar en buen estado, cubierta con una lona plástica y marcada con iniciales negras, IMM. La mochila contenía varios objetos: un boletín escolar antiguo con calificaciones alteradas, una carta escrita a mano con tinta azul y, sobre todo, una sensación de que el tiempo no había pasado en vano. La letra que Valeria reconoció al instante era la de su madre, cuidadosamente plasmada en el boletín, pero la caligrafía nerviosa y temblorosa de la carta
pertenecía a Iván. Cuando los medios comenzaron a filtrar la noticia, la fiscalía no tuvo más remedio que reabrir el caso. Valeria fue contactada para acudir al lugar y al llegar, el olor metálico del silo y el eco frío de su interior le provocaron un estremecimiento difícil de explicar. No había restos humanos, pero las marcas en el cemento, las rayaduras hechas como si alguien hubiera intentado escapar y las ventanas pequeñas selladas con placas soldadas desde afuera alimentaron un sentimiento opresivo de encierro y abandono. Mientras la investigación oficial se reactivaba, Valeria empezó a recibir fragmentos de información que parecían más preguntas que respuestas. Le entregaron una lista de antiguos trabajadores y empleados de la escuela, donde apareció un nombre que no escuchaba desde hacía años: Gabriel Cano, el director suspendido tras la desaparición de Iván, acusado de negligencia y posible encubrimiento. Un hombre de voz suave, olor a tabaco dulce y mirada esquiva, que nunca fue investigado a fondo por las autoridades. El contacto con Cano fue breve y lleno de silencios incómodos. Cuando Valeria lo enfrentó, él bajó la mirada y murmuró: «Lamento no haber hecho más, aunque no estoy seguro de qué esperaba encontrar allí dentro». Así el caso, que parecía abrir una puerta hacia la verdad, volvió a estancarse. La mochila y la carta no aclaraban cómo habían llegado hasta allí. Las cámaras de vigilancia que podrían haber grabado algo, o las huellas digitales, no existían o se habían perdido con el tiempo. Valeria sentía que la historia de su hermano estaba atrapada entre la burocracia y el olvido. Pero para ella, esa mochila era un llamado silencioso a no dejar que el archivo se cerrara. En las semanas que siguieron, comenzó a revisar cada documento, cada foto y cada carpeta de la infancia de Iván. Fue entonces cuando descubrió algo inquietante: una hoja arrancada de una libreta donde su hermano había escrito repetidamente el nombre Héctor Íntoto. Un nombre que no le decía nada al principio, pero que al revisitar viejos álbumes escolares la llevó a encontrar la imagen de un joven con mirada dura y distante: Héctor Velázquez, el monitor de limpieza que había sido expulsado semanas antes del día en que Iván desapareció. Y aunque nadie volvió a hablar de él, para Valeria esa fue una señal clara de que el caso estaba lejos de cerrarse. Mientras el sol se ocultaba tras las ruinas de la escuela clausurada, ella sabía que su hermano no se había ido para siempre. La aparición de la mochila dentro del silo oxidado no solo reabrió un expediente, sino que también removió las capas de un pasado que muchos querían olvidar. Valeria sentía cada día más cerca la necesidad de entender qué había pasado realmente con Iván, y esa búsqueda la llevó a sumergirse en documentos, fotos y recuerdos que el tiempo había tratado de ocultar. La carta encontrada dentro de la mochila era un enigma. Escrita con tinta azul y doblada con cuidado, nunca había llegado a sus manos. Sus palabras, cargadas de ternura y culpa, dejaban entrever un niño que sabía que algo no estaba bien, que había vivido en un ambiente tenso, con secretos que no podía compartir. Valeria leyó la carta una y otra vez, tratando de descifrar las pistas entre sus líneas. La letra era temblorosa, las frases cortas, como si Iván hubiera escrito con miedo o prisa. No mencionaba nombres, pero sí describía una sensación de vigilancia constante, de sentir que alguien lo observaba más allá de lo que podía entender. Esa sensación encajaba con las marcas encontradas dentro del silo: rayaduras, señales de desesperación, un intento de fuga invisible para muchos pero tangible para Valeria. El encierro, real o simbólico, se había convertido en la clave que ella necesitaba para armar el rompecabezas. Mientras tanto, la fiscalía continuaba con su investigación oficial, pero el ritmo era lento y las respuestas escasas. Los expedientes mostraban vacíos, documentos extraviados y testimonios inconclusos. En ese contexto, el nombre de Gabriel Cano reapareció con fuerza. El antiguo director de la escuela, que en su momento había sido acusado de negligencia y sospechas de encubrimiento, vivía aún en Querétaro. Valeria decidió buscarlo. No para confrontarlo directamente,
sino para entender qué había ocurrido en aquellos años, qué había pasado con la escuela y por qué tantos detalles parecían haber sido silenciados. Cano recibió a Valeria en su casa, un lugar modesto y con pocas señales de cambio desde aquellos días. La conversación fue tensa. Cano evitaba la mirada, hablaba con pausas y respondía con evasivas cuando Valeria preguntaba sobre los protocolos que siguieron tras la desaparición. «No sé qué esperaba usted encontrar allí dentro», repitió con voz baja, casi derrotada. Reconoció que la escuela había tenido problemas, que había irregularidades y que quizás no se había actuado con la urgencia necesaria, pero negó cualquier implicación directa en lo que había sucedido con Iván. Esa ambigüedad fue frustrante para Valeria, pero también reveladora. Si Cano no podía o no quería hablar, significaba que algo más profundo y oscuro quedaba oculto en esa historia. Volviendo a los archivos, Valeria continuó descubriendo detalles inquietantes. En particular, la hoja arrancada de la libreta de Iván, donde se repetía el nombre Héctor V, tomó un nuevo significado cuando recordó las palabras de antiguos compañeros y vecinos. Héctor Velázquez, un joven que había sido expulsado de la escuela semanas antes del incidente. La imagen de Héctor en el álbum escolar mostraba a un muchacho con una mirada dura, casi desafiante, que parecía observar todo con desconfianza. No había mucha información sobre él, y su expulsión no fue clara ni públicamente explicada. Intrigada, Valeria comenzó a preguntar en la colonia, en tiendas y con quienes recordaban a Héctor. Algunos mencionaron que había problemas de conducta, otros insinuaban relaciones tensas con algunos estudiantes, pero nadie sabía nada concreto. La falta de datos y la evasión de quienes podrían saber más solo aumentaban el misterio. Valeria comprendió que Héctor, aunque silencioso en el expediente oficial, podría ser una pieza clave para entender qué había ocurrido, pero cada paso hacia esa verdad parecía ser frenado por un muro invisible. Archivos sellados, testimonios perdidos y un entorno que prefería el olvido. Mientras la investigación de Valeria avanzaba en paralelo a la fiscalía, la presión se hacía palpable. La ciudad que antes prometía justicia, ahora parecía más preocupada por enterrar sus sombras. Aquel verano de 2022, con la escuela clausurada y el terreno en obras, la historia de Iván Montes volvía a resonar con fuerza, como un eco insistente que nadie podía ignorar. Y aunque la verdad seguía esquiva, para Valeria el silencio ya no era una opción. El nombre de Gabriel Cano regresaba con insistencia a la mente de Valeria. El antiguo director de la secundaria técnica, Bimuka 12, hombre de voz baja y mirada esquiva, representaba para ella una puerta entreabierta a un pasado oscuro, lleno de silencios y omisiones. Aunque la fiscalía nunca lo había investigado a fondo, entre los vecinos y antiguos alumnos circulaban rumores de irregularidades bajo su mando, acosos encubiertos, castigos físicos y una administración que prefería cerrar los ojos antes que enfrentar los problemas. Sin embargo, nada de eso se tradujo en acciones legales ni en una verdadera búsqueda de la verdad. Valeria, decidida a ir más allá de los rumores, decidió observar con sus propios ojos. Se acercó a la casa donde Cano vivía aún en Querétaro, en un barrio modesto y cerca del centro. Lo encontró dando clases particulares de historia a estudiantes de secundaria, como si el tiempo no hubiera dejado huella en sus responsabilidades pasadas. Cuando se enfrentaron, la conversación fue tensa y breve. Cano bajó la mirada y repitió la frase que se había convertido en un eco. «Lamento no haber hecho más, aunque no estoy seguro de qué esperaba usted encontrar allí dentro». No hubo más explicaciones, solo el silencio pesado de alguien que guarda secretos sin querer compartirlos. Esa actitud no hizo más que aumentar la sospecha de Valeria. Si Cano se mostraba evasivo y apático, era porque sabía más de lo que estaba dispuesto a contar. Pero sin pruebas claras, ese conocimiento permanecía en la sombra, inaccesible para la justicia. Mientras tanto, Valeria seguía revisando documentos antiguos, buscando cualquier pista que el expediente oficial no quisiera revelar. Entre hojas amarillentas y fotos gastadas,
encontró una irregularidad que pasó desapercibida en su momento. Los registros escolares de Iván no coincidían con los entregados por la escuela al inicio de la investigación. Algunas calificaciones aparecían alteradas y faltaban páginas en ciertos documentos. Más inquietante aún, fue descubrir una hoja arrancada de una libreta donde su hermano había escrito repetidamente un nombre: Héctor Pinto. El nombre le era desconocido, pero al indagar en antiguos álbumes y testimonios, apareció la figura de Héctor Velázquez, un joven monitor de limpieza expulsado 3 semanas antes de la desaparición de Iván. Su rostro duro y mirada esquiva en las fotos escolares eran difíciles de olvidar. Al preguntar en la colonia, Valeria recibió respuestas ambiguas. Algunos vecinos recordaban a Héctor como problemático, pero nadie quiso profundizar. La expulsión no había sido aclarada, y sus motivos permanecían ocultos. La creciente evidencia apuntaba a una historia enterrada, protegida por un muro de silencio que la comunidad, las autoridades y la escuela habían levantado con cautela. Valeria sentía la presión de un pasado que se negaba a salir a la luz. Cada intento por avanzar encontraba un nuevo obstáculo, una puerta cerrada, un testimonio perdido. La fiscalía reabrió la investigación, pero pronto esta volvió a estancarse en trámites burocráticos y promesas vacías. Nadie supo explicar cómo la mochila había llegado hasta el silo, ni qué había pasado realmente en aquellos días. El caso de Iván Montes se convirtió nuevamente en un expediente archivado, una historia que la ciudad de Querétaro prefería olvidar. Pero para Valeria, el archivo nunca estuvo cerrado. Cada descubrimiento, cada documento y cada silencio la empujaban a seguir adelante, a buscar respuestas en los rincones que otros evitaban. En la distancia, la escuela clausurada seguía allí, silenciosa y fría, testigo mudo de un misterio que nadie se atrevía a enfrentar completamente. Y mientras la ciudad avanzaba, ella sabía que las sombras del pasado aún guardaban secretos que esperaban ser revelados. La búsqueda de Valeria se volvió obsesiva. Cada documento, cada fotografía y cada palabra perdida en el tiempo parecía ser una pieza vital para reconstruir el rompecabezas que había quedado incompleto desde aquel fatídico día de 2004. Pero la verdad, como siempre, estaba oculta tras capas de olvidos y medias verdades. En una de sus revisiones más detalladas, Valeria encontró que los registros escolares de Iván mostraban inconsistencias alarmantes. Algunas calificaciones no coincidían con las entregadas originalmente, y la alteración no parecía casual. Las páginas arrancadas y documentos manipulados indicaban que alguien había intentado borrar o modificar información. Lo que más llamó su atención fue una hoja arrancada de la libreta de Iván, donde se repetía una y otra vez el nombre Héctor Pinto, escrito con una letra angulosa, nerviosa y apretada al margen. No era solo una nota, parecía una obsesión silenciosa. Al profundizar en el álbum escolar, encontró la foto de Héctor Velázquez, un joven alto, de mirada dura y expresión distante, sentado en la última fila del salón. Según registros escolares y testimonios, Héctor había sido expulsado 3 semanas antes de la desaparición de Iván, aunque nunca se aclararon las razones de su expulsión. Curiosa, Valeria comenzó a preguntar a antiguos compañeros, vecinos y conocidos. Algunos recordaban que Héctor tenía un carácter difícil y problemas con la autoridad, pero ninguno quiso profundizar ni dar detalles específicos. La expulsión, el silencio y la ausencia de Héctor en las conversaciones sugerían que había algo que todos preferían callar. Valeria también investigó el historial laboral de Héctor en la escuela. Era el monitor de limpieza, un joven que conocía bien el edificio y sus rincones ocultos. Su expulsión poco antes del incidente parecía más que una coincidencia, pero sin pruebas claras, la fiscalía no mostró interés en reabrir esa línea de investigación. En paralelo, Valeria intentó revisar las cámaras de seguridad que, aunque escasas en aquella época, podrían haber capturado algo. Sin embargo, encontró que muchas no funcionaban o habían sido desactivadas días antes del suceso.
otro misterio más que se sumaba al caso. Cada descubrimiento alimentaba la sensación de que la desaparición de Iván estaba ligada a algo mucho más profundo y oscuro que un simple accidente o fuga. Había secretos enterrados en las paredes de aquella escuela clausurada y en las personas que la habitaban. Mientras tanto, la Fiscalía mantenía el expediente cerrado, atrapado en trámites y burocracia. Valeria se enfrentaba sola al peso de un sistema que parecía diseñado para proteger el olvido. Sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. En su mente, cada nombre, cada marca en la libreta y cada silencio ocultaban una verdad que necesitaba ser contada. La mochila encontrada en el silo, la carta con palabras nunca entregadas y la figura silenciosa de Héctor Velázquez eran las piezas que le permitían reconstruir una historia que otros habían querido enterrar. Aunque nadie más quisiera hablar, Valeria estaba decidida a seguir buscando, a rascar las heridas del pasado y a desafiar el silencio impuesto por los años. El misterio seguía abierto, y ella sabía que la verdad estaba más cerca de lo que parecía. A pesar de los años transcurridos y de las puertas que se habían cerrado, Valeria sentía que la historia de Iván nunca terminaría en un archivo polvoriento. Cada vez que pensaba en la mochila, en la carta y en la figura silenciosa de Héctor Velázquez, sabía que había algo más que la justicia oficial no había querido o podido revelar. La Fiscalía, tras reabrir el caso por la presión mediática, pronto volvió a relegarlo a un trámite burocrático sin resultados concretos. La ausencia de pruebas claras, la falta de testimonios fiables y los vacíos en la documentación oficial impedían avanzar. Nadie supo explicar cómo la mochila llegó hasta el silo, ni qué había sucedido realmente en aquellos años en la secundaria técnica Mixto 12. Valeria insistió en su búsqueda personal, revisando documentos, entrevistando antiguos conocidos, intentando reconstruir la historia fragmentada de su hermano y de la escuela. Pero una vez más, se encontró con muros invisibles, silencio cómplice, recuerdos borrados y un entorno que prefería el olvido. En el fondo, ella sabía que Iván había sido víctima de un sistema que había fallado, de personas que ocultaron verdades incómodas y de una comunidad que temía enfrentarse a sus propias sombras. El nombre de Héctor Velázquez, repetido tantas veces en la libreta, seguía siendo un enigma sin resolver. Su expulsión semanas antes del suceso nunca fue aclarada y su paradero actual era desconocido. Para Valeria, Héctor representaba la última pieza que faltaba en ese rompecabezas. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la investigación oficial no avanzó y el caso volvió a archivarse. Pero en la mente y en el corazón de Valeria, el archivo nunca estuvo cerrado. No volvió a pasar por la calle lateral de la antigua secundaria técnica MOPA 12. El edificio clausurado, con sus ventanas selladas y su silencio perpetuo, era un recordatorio constante de lo que se perdió y de lo que nunca se pudo recuperar. El misterio de Iván Montes quedó suspendido en el tiempo, una historia sin final definido, un eco en la memoria de quienes se negaron a olvidar. Y aunque la justicia nunca llegó, para Valeria, el recuerdo de su hermano fue y seguirá siendo un compromiso vivo, una lucha silenciosa contra el olvido y el silencio. Porque algunas historias no terminan en un archivo cerrado, permanecen abiertas, esperando que alguien, algún día, decida mirar más allá y escuchar lo que el silencio nunca quiso contar.